Reacciones químicas. Las reacciones químicas suceden cuando se rompen o se forman enlaces químicos entre los átomos. Las sustancias que participan en una reacción química se conocen como los reactivos y las sustancias que se producen al final de la reacción se conocen como productos. Se dibuja una flecha entre los reactivos y los productos para indicar la dirección de la reacción química, aunque una reacción química no siempre es una vía de un solo sentido. Entre las reacciones químicas podemos encontrar la reacción de combinación o bien la reacción de síntesis. Este es un proceso elemental en el que dos o más sustancias químicas reaccionan para generar un solo producto. Aquí los elementos o compuestos sencillos se unen para formar un compuesto más complejo. También algunas reacciones de síntesis se dan al combinar un óxido básico con agua para formar un hidróxido, o al combinar un óxido de un metal con agua para producir un oxácido. Y bueno, siguiendo con las demás reacciones que se pueden encontrar en estas reacciones químicas, tenemos a la reacción de descomposición. Esta es una reacción de descomposición. Una sola sustancia se descompone o se rompe, produciendo dos o más sustancias distintas. Y bueno, a este tipo de reacciones se le puede considerar como el inverso de las reacciones de combinación. El material inicial debe ser un compuesto y los productos deben ser elementos o compuestos. Y bueno, generalmente se necesita calor para que ocurra esta reacción. En esta reacción de descomposición podemos encontrar a los hidratos. Bueno, estos cuando se calientan se descomponen para dar lugar a agua y sal anhídrida. Un hidrato es una sal que contiene una o más moléculas de agua por cada unidad fórmula y posee estructura de cristal. También en estas reacciones de descomposición podemos encontrar óxidos de metales. Algunos pocos se descomponen al calentarlos, dando lugar al metal libre y al oxígeno. Y por último, dentro de esta reacción de descomposición podemos encontrar a los carbonatos. Y bueno, la mayoría de los carbonatos se descomponen al calentarse, dando óxidos y dióxido de carbono. Siguiendo con las reacciones químicas, la siguiente sería la reacción de sustitución. Bueno, una reacción de sustitución es aquella donde un átomo o grupo en un compuesto químico es sustituido para dar otro átomo o grupo. Estos son procesos químicos donde las sustancias intervienen, sufren cambios en su estructura para dar origen a otras sustancias. Y bueno, las reacciones de sustitución encuentran su clasificación específica desde el punto de vista orgánico o inorgánico. Dentro de esta reacción de sustitución podemos encontrar las reacciones de simple sustitución. Esta es cuando una sustancia simple reacciona con otra compuesta, reemplazando a uno o más de sus componentes. También tenemos las reacciones de doble sustitución, y ocurren cuando hay intercambio de elementos entre dos compuestos de diferentes y de esta manera originan nuevas sustancias. Por consiguiente tenemos a la reacción de neutralización. Una reacción de neutralización es aquella en la cual reacciona un ácido, es decir, un óxido ácido con una base, u óxido básico. En la reacción se forma una sal y en la mayoría de los casos se forma agua. Y por último de estas reacciones químicas tenemos a la reacción de óxido-reducción. Las reacciones de óxido-reducción, también llamadas redox, implican la transferencia de electrones entre especies químicas. Se llaman también reacciones de transferencia de electrones, ya que la partícula que se intercambia es el electrón. En una reacción de oxidación-reducción tienen lugar dos procesos simultáneos, la oxidación y la reducción. La oxidación es el proceso en el cual una especie química pierde electrones y su número de oxidación aumenta. Y bueno, la reducción es el proceso en el cual una especie química gana electrones y su número de oxidación disminuye. En química se denomina número de Avogadro al número de partículas constituyentes de una sustancia que se pueden encontrar en la cantidad de un mol de la sustancia. Es un factor de proporción que pone en relación la masa molar de una sustancia y la masa presente en una muestra. El valor aceptado de esta constante es de 6.22 por 10 a la 23. Un atomogramo es la masa de una mol de átomos de un elemento, el cual equivale a la masa atómica del elemento expresado en gramos. Una molécula gramo es la masa de una mol de moléculas
de una sustancia, la cual equivale a la masa molecular de la sustancia expresada en gramos. Estequiometría. La estequiometría es el cálculo para una ecuación química balanceada que determinará las proporciones entre reactivos y productos en una reacción química. El balance en la ecuación química obedece a los principios de conservación y los modelos atómicos de Dalton. Leyes estequiométricas. Ley de la conservación de la masa, de Lavoisier. En toda reacción química se conserva la masa, es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos resultantes. La ley de conservación de la masa enunciada por Lavoisier es una de las leyes fundamentales en todas las ciencias naturales. En esta ley se asume la conservación de la identidad de los elementos químicos que resulta indispensable en el balanceo de ecuaciones químicas. Se puede enunciar de la siguiente manera: en cualquier reacción química se conserva la masa, es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En una reacción química, la suma de las masas de las sustancias reaccionantes es igual a la suma de la masa de los productos de la reacción. En toda reacción química la masa se conserva, esto es, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Ley de las proporciones constantes. En 1799, Proust llegó a la conclusión de que para generar un compuesto determinado, dos o más elementos químicos se unen entre sí, siempre en la misma proporción ponderal. Ley de Dalton o de las proporciones múltiples. Puede ocurrir que dos elementos se combinan y en vez de producir un solo compuesto, generan varios compuestos. Caso no previsto en la ley de Proust. En 1808, Dalton concluyó que los pesos de uno de los elementos combinados con un mismo peso del otro guardan una relación expresable, por lo general, mediante un cociente de números enteros pequeños. Ley de las proporciones equivalentes o recíprocas. Richard. Si dos elementos se combinan con cierta masa fija de un tercero en cantidades A y B, respectivamente, en caso de que aquellos elementos se combinen entre sí, lo hacen según una relación sencilla de masa, es decir, siempre que dos elementos reaccionan entre sí, lo hacen en equivalencia o según múltiplos o submúltiplos de los elementos. El día de hoy veremos el balanceo de reacciones químicas. Los cambios químicos siguen una ley universal, también conocida como principio o ley de conservación de la materia. Entonces, cuando ocurre un cambio químico, se lleva a cabo un fenómeno en el que hay producción de nuevas sustancias. Esto es debido al reacomodo de los átomos. Una reacción química es el proceso en el cual ocurre un cambio químico. Las sustancias o elementos iniciales se llaman reactivos y las que resultan del proceso de transformación se les llama productos. Entonces, una ecuación química es la representación simbólica de las reacciones. Cuando se escribe una ecuación, se emplean distintos símbolos o fórmulas de compuestos. Por ejemplo, tenemos a los subíndices. Estos indican la cantidad de átomos que hay en cada elemento de la ecuación, como se muestra en la imagen. O los coeficientes, que indican la proporción que se debe guardar para que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Y se escriben antes de la fórmula de los elementos o compuestos e indican el número de moles, igualmente como lo observamos en la imagen. Y la flechita que se puede apreciar en la imagen se lee de la siguiente manera. Podemos decir dan, producen, forma, también nos indica que se trata de una reacción irreversible. Ahora hablaremos sobre el balanceo químico por método de tanteo. El método de tanteo es el método para balancear ecuaciones químicas que consiste en que en cada miembro de la ecuación química se tenga la misma cantidad de átomos, tanto en los reactivos como en los productos. Para equilibrar ecuaciones, solo se agregan coeficientes a las fórmulas que lo necesiten, pero no se cambian los subíndices.
Pasos para el balanceo de la ecuación por el método de tanteo. Primeramente, observamos la ecuación detalladamente. Posteriormente, identificamos los elementos no compuestos que se encuentran en la ecuación. Y después, identificamos los elementos químicos presentes en la ecuación química. Una vez esto, anotamos el número de átomos que tienen los elementos, multiplicando el coeficiente por el subíndice. Ahora observamos en cuáles elementos no se tiene la misma cantidad de átomos. Colocamos coeficientes enteros, no decimales, donde sean necesarios para balancear la ecuación. Después, multiplicamos a los átomos de cada elemento indicados en su subíndice por su coeficiente y los anotamos. Ojo, cuando no hay un coeficiente enfrente de la fórmula se toma como 1. Y en caso de que un elemento se repita más de una vez, en los reactivos o productos sumamos los resultados de sus multiplicaciones y los anotamos. Una vez esto, si volvemos a observar, nos damos cuenta que los átomos aún no están balanceados. Debemos poner y cambiar coeficientes enteros, no decimales, recordemos, donde sean necesarios para balancear la ecuación. Posteriormente, los coeficientes afectan a todos los elementos de la fórmula, por lo tanto, también se multiplican sus subíndices. Cuando quede el mismo número de átomos tanto en los reactivos como en productos, entonces la ecuación ya quedó balanceada como se muestra en la siguiente imagen. Ahora veremos el balance de ecuaciones químicas por el método redox. Una reacción de óxido-reducción no es otra cosa que una pérdida y ganancia de electrones. Entonces decimos que cuando una especie pierde electrones, su número de oxidación aumenta, es decir, se hace más positivo o menos negativo. A este proceso se le conoce como oxidación. Y cuando una especie gana electrones, su número de oxidación disminuye, es decir, se hace menos positivo o más negativo. A este proceso se le conoce como reducción. Para balancear una ecuación química por el método redox se utilizan los siguientes pasos. Primero, verificar que la ecuación esté bien escrita y completa como se muestra en el ejemplo. Posteriormente, colocar los números de oxidación en cada uno de los elementos. Una vez esto, observamos que los números de oxidación cambiaron, ya que un elemento se oxida y otro se reduce. Ahora escribimos la diferencia de números de oxidación de un mismo elemento, como mostramos a continuación. Después, multiplicamos la diferencia de números de oxidación por los subíndices correspondientes de cada elemento. Una vez esto, cruzamos los resultados. Posteriormente, colocamos los resultados como coeficientes en el lugar que corresponde. Ahora bien, complementamos el balanceo por tanteo. Después, verificamos la cantidad de átomos en cada miembro de la ecuación, como se muestra en la imagen. Y finalmente, ya tenemos nuestra ecuación igualada.